en Telemetro. La ministra de Gobierno está con nosotros, Dinosca Montalvo. Bienvenida, señora ministra. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar aquí. Lo primero es hacer un balance de cómo recibió el ministerio, su cartera, y lo que ha enderezado en un mes. Vamos a comenzar por allí. Bueno, yo tuve una transición bastante amplia por la cantidad de entidades que funcionan debajo del Ministerio de Gobierno. Sí. A nosotros nos toca sistema penitenciario, bomberos, SINAPROC, tenemos lo que es justicia comunitaria de paz, trabajamos muy de cerca también con los gobernadores y en ese sentido nos tocó prácticamente ir viendo departamento por departamento. También fue una apertura que nos dio el gobierno saliente que nos permitió abordar cada entidad por separado. ¿Acá no fue muy traumática entonces la transición? En realidad no. En realidad esa parte tengo que decir que tuvieron, por lo menos en mi caso, la disposición de permitirnos, casi mi transición fue por 15 días y se me permitió conocer bastante de lo que tenían. Esa es una buena noticia, disculpe que la interrumpa. Ah, no, por supuesto. Sí, porque sus colegas han contado algunas historias de terror. Usted no tiene ninguna historia de terror. De ese tipo, no. Me he encontrado con cosas, por ejemplo, temas como muy puntuales. La forma en que se estructuró el organigrama del ministerio en un momento. Sí. La cantidad de gente que fuimos metiendo dentro de la estructura de gobierno con posiciones que no guardan relación con lo que el deber ser del funcionario. Cómo se distribuyó y quizás estaba muy holgado el tema de fiscalización, que eso es sumamente importante. Ahora, son dos temas administrativos que en un mes usted, me imagino, tiene que haber tratado de enrumbarlo según su filosofía. No hemos podido como quería. Me ha tocado explicar incluso en la asamblea las razones de por qué no se puede en este momento, porque eso debe pasar por implementar un reglamento y debe ser aprobado también por Contraloría para poder establecer todo el organigrama. Actualmente estoy trabajando con lo que encontré, tratando de dar funcionalidad, poder arrancar con el ministerio a funcionar al 100%, pero con la realidad que tengo actual. Aspiramos el otro año poder hacer el cambio. Ahora, usted tiene tareas que son importantísimas dentro del funcionamiento de la filosofía en la era Mulino de gobierno, porque en los últimos años ha habido algunos estallidos, por ejemplo, en las zonas de nuestros hermanos indígenas. Y precisamente usted tiene viceministerios para atender. ¿Cómo van a manejar estos temas para evitar esas explosiones sociales que hemos tenido antes? Bueno, nosotros, por suerte, hemos mantenido una buena relación con las personas que nos ayudan a estar en contacto con las comarcas, los 12 territorios indígenas. Tengo una persona que está dentro del ministerio que se ha encargado de mantener todo lo que es el desarrollo de las comarcas, decidir cuáles son los proyectos puntuales que vienen desde un programa que se mantiene desde la década pasada. Y se ha mantenido, ha sido bastante regular y la comunicación es bastante fluida con los hermanos indígenas. Don Danilo. Sí, ministra, sobre ese mismo tema, ya esta es la tercera administración que tiene pendiente abordar un trabajo en la comarca. La comarca tiene el gran inconveniente de que tiene un montón de poblaciones pequeñas dispersas y eso imposibilita mucho el desarrollo de ese espacio habitacional. Pero hay un plan de desarrollo de la cabecera de la comarca, que es en Boabtí, en Llano Tugrí, y un plan de desarrollo muy completo, con todo lo que se necesita para hacer, y ha pasado prácticamente desapercibido. ¿Hay para este gobierno algo al respecto? Mira, yo recibí funcionando un préstamo que se hizo con el Banco de Desarrollo, el Banco Mundial. Eran 80 millones, terminaron aumentando creo que hasta 110 millones y son con programas que pidió cada comarca. Ellos tienen el CONDIPI, se reúnen los 12 territorios y toman decisiones de lo que es puntual. Anteriormente, cuando empezó el programa, era un desarrollo de estructuras, centros de salud, escuelas. Estoy entrando justo en la parte donde el desarrollo va en temas que quizás no sean tan tangibles, pero por ejemplo el empoderamiento de la mujer indígena, que es uno de los programas que se mantiene. Desarrollos que vayan
de la mano con la cultura y la cosmovisión, que es un término que fui aprendiendo también en la transición, de cómo ellos aspiran a irse desarrollando. Algo que yo he estado hablando con representantes de la comarca, que quizás es una preocupación. ¿Cómo logramos ese desarrollo, que era lo que ellos me manifestaban, cuando de repente puedo tener mucho talento, gente muy buena dentro de la comarca, sin embargo, le faltan ciertos servicios para estar interconectados? Y les cuesta, por ejemplo, cuando vienen a hacer carrera universitaria a la capital, siendo muy buenos en su comarca, pero cuando llegan están en una desventaja. Entonces hemos empezado a buscar alternativas, incluso con embajadas que están muy interesadas en entrar en el programa de potenciar estos tipos de programas de desarrollo, pero desde de una forma integral. Pero fíjese lo que ocurre cuando una comarca o un grupo se hace presente, ¿no? Hablamos de la comarca como si en Panamá hubiera una comarca, y hay muchas comarcas más, estamos la Huargandí, Gunayala, etcétera. Pero de alguna manera, cuando hablamos de comarca en los últimos años, la gente piensa los noves, y nos centramos en los noves. Y fíjese que vuelvo entonces al primer tema. Porque yo siempre le he dicho a la policía, ¿por qué no le dan el know-how a los ministros, a los directores de entidades, para que, así como ustedes llegan rapidito a atender un problema, ellos lleguen a atender los problemas antes que ustedes? En este caso, quiero saber si la dirección, la directriz que se le ha dado al Viceministerio de Asuntos Indígenas es diferente para evitar estallidos que afectan a todo el país. Sí, o se va a seguir funcionando como hasta ahora, que se apaga, la policía apaga el fuego, mandan a la policía. ¿Cómo va a ser esa acción? Mira, la estructura que ha implementado el señor presidente y que me parece que es la más correcta, estamos trabajando desde la gobernación. Gobernación, Viceministerio de Asuntos Indígenas, pero en una coordinación. En el momento que hay una situación, todos salimos. O sea, ya no es algo que se está viendo aisladamente. Sí. El gobernador actúa en provincia, llama a los estamentos que tienen que involucrarse, automáticamente se va dando respuesta, y creo que en esa dinámica estamos teniendo inmediatez. Por eso es que lo que usted dijo en la primera respuesta es importante, el organigrama, porque eso no es un árbol porque sí, es cómo voy a funcionar. Correcto. Y ahora me acabo de recordar que el presidente dio la instrucción de que los gobernadores van a ser la principal autoridad ejecutiva, o sea, directamente con él, van a manejar el tema en provincia. Es un cambio de filosofía. Es correcto. Sí. Y cuando hablaba de la cosmovisión de la cultura, precisamente yo que me tomé el trabajo y sé porque estoy al tanto de eso, vi con muy buenos ojos el hecho de que ese plan de desarrollo partía de un trabajo hecho con los habitantes de la comarca Nove, porque incluía su enfoque, su cosmovisión, su cultura. Pero no ha habido mayor ímpetu del Estado en las administraciones anteriores por desarrollar esto, y es parte de los problemas que tenemos, porque los cierres de calle a la altura de la comarca Nove, los cierres de la carretera panamericana, tienen mucho que ver con la histórica exclusión de esta población, muchísimo que ver con eso. Lo otro es lo que decía Hugo, ¿no? En Gunayala, por ejemplo, el censo demuestra, los resultados del censo demuestran que es una comarca que tiene un decrecimiento poblacional. A diferencia de las otras comarcas donde hay crecimiento poblacional, en Gunayala ocurre lo contrario, lo que implica que hay población guna que se está asentando en otras provincias, y normalmente ellos llevan la cultura de asentarse en comunidades, en bloques completos. ¿Qué tiene el ministerio suyo pensado ante este fenómeno? Porque eso no está ocurriendo espontáneamente por algo que de repente ha pasado, ¿no? Esto es un proceso y que algo tendrá que ver con el problema del cambio climático. ¿Qué tiene su ministerio previsto ante este fenómeno de migratorio interno que se está dando? Mira, y eso es un tema precisamente por el desarrollo y las oportunidades. Nosotros intentamos lograr, son 5 años, pero yo me quedo con algo que me dijo este equipo que trabaja directamente con las diferentes comarcas, con los diferentes territorios, y la realidad que están viviendo, el impacto que estamos teniendo en Darién, por ejemplo, con lo que está sucediendo con el tema migratorio y cómo impacta a las comunidades. Y yo me quedo con un mensaje que a mí me dieron en transición, donde ellos no quieren seguir siendo una estadística más. Ellos quieren formar parte del plan de desarrollo del Estado.
Entonces, si nosotros logramos que estos polos de desarrollo se den desde lo que a ellos les interesa, desde su cosmovisión, que como ya les digo, es algo que he tenido que ir interiorizando para comprender y mantener una comunicación más fluida con los diferentes grupos, porque cada uno tiene realidades distintas. Nosotros lo que estamos buscando es cómo incluso permitir que ellos se mantengan sin tener que salir de su territorio para buscar mejores días. Vuelvo al tema de los gobernadores y la forma en que se van a manejar en las diferentes provincias, porque el gobernador ha sido por lo general una figura de segunda o tercera categoría en cuanto a protagonismo. Es más, en la provincia de Panamá, de pronto algunos se enteraban quién era el gobernador porque se encargaba del tema de la lotería. Más allá, absolutamente nada. ¿Qué instrucciones específicas se les han dado entonces a los gobernadores para esta administración? El presidente de la República, el día que tomaron posesión, los empoderó totalmente. Ellos son los representantes del Ejecutivo en cada provincia. Y a partir de ese momento nosotros tenemos comunicación permanente. Hoy en el momento que se dé una inundación, se dé una situación, automáticamente la comunicación viene y mantienen todo el respaldo del Ejecutivo para que ellos puedan accionar en provincia. Ahora, de verdad, en el tema del gobernador, disculpe, don Danilo, yo no sé, yo siempre he puesto sobre la mesa que probablemente se le tiene como una figura decorativa y que muchos ni siquiera toman en cuenta ni recuerdan, porque tal vez no es una figura de elección popular. A mí se me antoja, y lo he puesto varias veces en la mesa, que los gobernadores deberían ser electos, ¿no le parece? Dentro de los programas que tiene y la planificación que tiene el presidente de la República, y para poderle dar ese liderazgo en su provincia, fue uno de los temas que hemos estado abordando. Elegir a los... El cambio. O sea, estamos ahorita mismo regresándole primero las facultades que tenía, que se le fueron quitando sin que exista una ley que se las haya eliminado. Claro. Las tienen. Y en realidad en este mes hemos visto la importancia y la relevancia que tiene y que toma un gobernador, sobre todo en temas de manejo de su provincia, porque cada uno conoce la realidad de lo que está pasando. Pero señora ministra, hay algo que actualmente ha perdido importancia y exposición, y ha perdido todo, y que es vital para evitar, para prever problemas, y son los consejos provinciales. Es correcto. Los gobernadores debieran ser los grandes directores de esa orquesta, pero esa orquesta no suena. No se le escucha ninguna melodía. Es que son como actores de reparto, ¿Qué insisto? ha pasado con los consejos provinciales que han perdido la relevancia, que es el mecanismo más importante para prever crisis en las provincias? ¿Qué ha pasado con esto? La perdieron hasta ahora, porque nuestro presidente, en el momento que fue ministro, si había una persona que participaba prácticamente en todos los consejos provinciales, era él. Y la instrucción que tenemos todos los ministros es que tenemos que acudir al llamado a ese calendario de forma permanente, al que se cite. Y en mi caso particular, tratar de siempre estar comunicada a través de los consejos provinciales. Es que hay que volver a la estructura. Claro. Tenemos que volver a la base. O sea, el diseño de la forma de gobierno para que sea funcional en una democracia tiene que respetarse. Y si manejamos esa estructura como fue diseñada, como fue pensada, yo creo que podemos avanzar muchísimo. Tenemos un regreso a las raíces, el deber ser y que funcionen las cosas como tienen que ser. Vamos al sistema penitenciario, y voy a comenzar con el tema corrupción en sistema penitenciario. Y se lo digo así, abiertamente, porque eso es lo que impera en nuestro sistema penitenciario. ¿Cómo erradicarlo? Mire, nosotros lo conozco el sistema porque soy abogada penalista, litigante antes de ser ministra, y me tocó vivirlo. Dice que nadie lo entiende mejor que quien lo padece. Yo veía los retrasos en las audiencias, personas que de repente tenían audiencia fijada no llegaban, y en las investigaciones que hemos ido avanzando para ver en realidad cuál es la situación, definitivamente que tenemos que romper con el manejo que se estaba dando, utilizando a privados de libertad para de alguna manera por ciertas unidades lucrar de una realidad que es muy triste, nuestros privados de libertad. La intervención ha sido prácticamente inmediata, hemos estado haciendo evaluaciones, se han activado las juntas técnicas, hemos tomado control sobre esos expedientes para evaluar cuántas personas realmente están dentro del sistema que no deberían estar. Y no es que no deban estar porque nosotros queremos darles ese beneficio, no deben estar porque o bien cumplieron con su pena, por un lado, o porque han completado un programa que les permite a ellos reincorporarse en ya sea una medida de libertad vigilada que forma parte de
el programa del sistema penitenciario. Fíjese que usted nos habla del tema procesal y lo entiendo muy bien, pero cuando yo hablo de corrupción me refiero a que dentro de los penales se trafica con todo, desde las drogas hasta la libra de azúcar. Y eso sucede a ciencia y paciencia de quienes forman parte de esas redes de corrupción. ¿Cómo se va a poner orden en esa materia? Nosotros estamos haciendo todos los cambios. Hemos empezado a cambiar direcciones, hemos empezado a revisar quiénes estaban allí. Se han recibido, yo estoy visitando directamente las cárceles. Yo he conversado con privados de libertad. Tenemos información de primera mano. Por supuesto, hay algo que yo toda la vida he respetado y se llama el debido proceso. Las investigaciones nosotros las vamos levantando desde el ámbito que nos corresponde, porque no somos un ente investigador como tal, sino investigaciones para ir descubriendo estados de situación. Se han levantado auditorías también, estamos esperando tener esos hallazgos, auditorías de puesto, por ejemplo, cosas que creo que si se mantiene una fiscalización permanente de las situaciones que se puedan estar dando, ayudamos a bajar ese nivel de corrupción. Lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema penitenciario donde todo el tiempo las autoridades hasta ahora se han ido olvidando de que esa realidad existe y que tenemos que darle un seguimiento. Es que es como que se ha normalizado y la corrupción existe porque quienes entran por la puerta de enfrente, ahí me ha tocado ir, y cuando usted lleva la Biblia para predicar allá, se la revisan página por página y usted lo revisan bien revisado. O sea, todo lo que está ahí adentro tiene que pasar con el visto bueno de alguien. Es correcto. ¿No? Y esa corrupción en algún momento hay que cortarle la cabeza. Y nosotros estamos ahorita mismo sobre todo viendo, el plan de nosotros, yo me enfoco mucho en la parte de resocialización porque es lo que le corresponde al sistema penitenciario. El evento donde la persona llega a ese lugar ya ocurrió, ya pasó, ya fue juzgado, tiene una condena, un acuerdo, como sea. Pero el sistema penitenciario tiene otra función que quizás el público no conoce cuál es la función nuestra, y es sacar con esa persona que se priva de la libertad un nuevo producto. ¿Cómo va a salir ese privado de libertad? ¿Cómo se va a reinsertar a la sociedad? Y este es un trabajo que se hace, como bien lo dijo, que guarda mucha relación con la parte espiritual, psicológica, evitar el ocio dentro del sistema penitenciario, pero además impedir que se den situaciones de corrupción, quizás por los mismos funcionarios que deben velar por lo que estamos haciendo dentro del sistema para que el sistema funcione. Y es ahí donde estamos interviniendo. Algo de lo que ha hecho Bukele a los privados de libertad lo ha puesto a trabajar para que se ganen su comida, no para que lo sostenga el Estado. Algo de eso en Panamá lo vamos a ver. Hay un montón. El sistema incluso, cuando el privado de libertad tiene que hacer trabajos para conmutación de penas que guardan relación, como por ejemplo con ir a limpiar las calles para el municipio, eso no se le paga. Pero nuestra norma laboral para privados de libertad contempla el pago cuando son personas que de repente proponen una fundación, por ejemplo, que quiere establecer algún sistema que produzca y del que se va a lucrar en algún momento, debe pagársela a ese privado de libertad. Y nos ayuda muchísimo ese ingreso que él va a tener, porque el privado, cuando yo tengo una persona que privamos de la libertad, por un lado, yo estoy haciendo que se cumpla una condena en un momento, pero por el otro lado, yo estoy desarrollando una familia en riesgo. Yo convierto a una familia en riesgo. ¿Por qué? Claro. Porque la persona que quizás es cabeza, me pasa mucho con las mujeres. El tema de las mujeres, sí. Es correcto. Eso me impactó, eso que presentó usted con la primera dama. A propósito, sí, desarrolle. Son madres, a veces madres, padres, que son las que eran cabeza de familia en sus hogares. Hijos menores. Queda la madre privada de libertad, no tengo cómo tener recursos. Si el Estado no interviene, si yo no le doy a esa madre la tranquilidad dentro de la cárcel, de que de alguna manera por hacer un trabajo, ella recibe un recurso para mandar dinero a su hogar, para cubrir a sus hijos, alguien más va a atender esa situación. ¿La mudanza de la cárcel de mujeres va del centro femenino, perdón? Nosotros estamos interviniendo. ¿Qué pasa? Tenemos un lugar que estaba supuestamente, iba a ser donde se iba a hacer la mudanza, que tampoco iba a cumplir con los requerimientos. Y en realidad ese lugar pertenece a otro programa que tenemos que son de jóvenes infractores. Lo que se ha decidido es intervenir en este momento, mejorar en algo la condición de lo que tenemos en Villalucre y esperar a que contemos ya
con la cárcel que se está diseñando, claro, también que sí es nueva, que va a cumplir con los requisitos. Métale mano a esa preventiva, porque allí de verdad las mujeres están en una condición infrahumana. Usted lo vivió, usted lo vio. Gracias, señora ministra, por habernos acompañado, y con su presentación despedimos el programa el día de hoy. Gracias, don Danilo, a ustedes por la sintonía. El próximo lunes nuevamente juntos, primero Dios. De aquí entonces seguimos regalándonos el mejor fin de semana de nuestras vidas, y recordándole que a las 3 puede ver el programa en Eco TV y también está disponible en